Oye, Jan, sí sería bueno que nos dijeran qué es de que quisieran que habláramos, ¿no? Para mejorar el podcast. Yo la verdad siento que sí. Sinceramente luego, mira, se les voy a ser bien sincero, ¿no? Luego llego y... ¿de qué vamos a hablar? Lo que pasa es que yo me pongo a pensar que también las redes sociales son todo un tema y un caso, ¿no? Entonces, tenemos un canal donde subimos clips en Facebook, estamos aquí en Facebook, y de repente nuestro canal de YouTube tiene muy poquitos seguidores. ¿Por qué no nos siguen ahí, no se suscriben y échenos la mano? Porque en el Facebook ahí va caminando, en Twitter ahí vamos caminando, y en YouTube 0, y tengo lo de Vidas Comunes con Éxito, que va en YouTube bien y en Insta mal, o sea, las redes sociales, tú que eres millennial, tan canigas, ¿no? Tan cabronas. Fíjate tú que... tienes una hermana que metió. Sí, ahí ese tema, ¿no? Fíjate que yo creo que digo, o sea, a mí sinceramente me impresiona. Digo, yo creo que yo fui ya de las últimas generaciones que vivió todavía, por ejemplo, su primaria. Puedo decir, hasta los 10, 11 años sin redes sociales. Y digo, evidentemente ya en la secundaria sí ya me tocó más acentuado y cómo empezaron a crecer. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que... Y yo sí veo muy marcada la diferencia. Cómo mi generación, o sea, ya mi generación ya se empezó a perder un poco en cómo funcionan las redes sociales. Fíjate que lo dices bien. Yo creo que el tema principal de las redes sociales, pues es estar más conectado de alguna u otra manera. Pero ya cuando intentas hacer un proyecto, o sea, ya cuando realmente le pones tu tiempo, o sea, ya no es más social, sino ya va con un proyecto ahí. Yo creo que sí se hace un poquito más complicado porque ya hay mucha competencia, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente también hay cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, que tal vez, por ejemplo, tips, cosas así que te dices, ay, esto te puede servir, esto a mí me sirvió, chances si te sirva. Pero lo que sí he notado es que las redes sociales ya implican un gran peso en la vida de la gente. Muchas personas lo utilizan para desahogarse, otras personas lo utilizan para pasar el rato. O sea, ahora sí que esa es la importancia que le dé cada persona, ¿no? Por ejemplo, conozco gente muy extrovertida que le da una importancia muy grande a las redes sociales, y conozco gente introvertida que le da igual, ¿no? Sí, pero pues así te sigo en Instagram y todo, pero pues sí. casi no me meto, ¿no? Pasivos, casi. Ajá, sí. Entonces yo creo que sí, mi generación la competencia, ya... por ejemplo, Generación X contra Millennials. En Spotify estamos yo, Generación X, contra yo, Millennial, o tú, Millennial. Pero la razón es porque está el nombre ya topado de todos tipos, y ves un chorro de podcasts de Millennials con Generación X, Generación Z, Generación X, y luego los he escuchado y no tiene nada que o sea, está hablando otra cosa, o es música, o lo que sea, ¿no? Pero no es un debate, o es nada más... Sí, no es un choque de generaciones, sí, ¿no? Defienden Exacto. La generación, la que estén platicando. Oye, mira, fíjate que digo, evidentemente yo he hablado mucho con mi papá sobre cómo era en los 80, en los 90. Evidentemente, y esto un día me lo comentó mi papá, ahora sí que tú me lo podrás confirmar. Él me dijo, un día me dice, a mí me dio mucha curiosidad. Me dice, porque en mi época, o sea, cuando yo tenía 15 años, iba en la secundaria, prepa, era muy común que los chavitos de mi edad pues le hablaran, que dieran los buenos días. O sea, era muy fácil para nosotros socializar, ¿no? Porque evidentemente no había un canal como un teléfono para poder socializar. Entonces todo era en persona, ¿no? En un podcast que yo te dije. Ajá. ¿Cómo era? Que era obligado. Ajá. Sin ser obligado. Exacto. Porque no había de otra. No había de otra. Tú, por ejemplo, tú que eres generación X, ¿tú cuáles dirías que son las razones o las cosas que más te han impactado que tu generación tenía y que esta generación ya no tiene? Eso. O sea, los principios y valores siguen, o sea, creo que siguen, porque eso no se pierden siempre, pero sí se han roto algunos de ellos, y por la misma situación de la que tú estás hablando. O sea, yo ahorita quería hablarte
no sé, eso iba a hablar del otro podcast, pero lo meto en este podcast. Es el lenguaje. O sea, mucho millennial, en cualquier situación de cualquier índole, telefónica, de atención a clientes y todo, hay ciertas palabras que a mí me cagan. Y no por la propia palabra per se, sino por cómo es utilizada en el medio. Y esto tiene que ver con lo que tú estás platicando. Tú entras a cualquier tienda o algo y te dicen, oye, caminas por allá, ¿vale? Y luego de ahí das vuelta y ahí están las camisas, ¿vale? Y entonces agarra, tenemos medianas, grandes y chicas, ¿vale? Y de ahí te vienes para acá y aquí, si quieres, yo te atiendo y ya te las cobro, ¿vale? Y yo siempre les digo así, de repente digo, ¿vale? Y se me quedan. Sí, sí, por ahí. O sea, luego entienden que, a ver, ¿vale? No estás hablando con tu carnal, cabrón. Ok. O sea, el vale, pero sin embargo el vale para toda esta generación es, para mí es como el güey de mi generación. Fíjate, mira, ahí te va algo curioso. Pero el güey nosotros no lo utilizábamos en esas instancias, ¿me entiendes? Fíjate que el otro güey. día, bueno, ya tiene un ratito, un día iba con mi papá caminando y el típico, ¿no? Vas afuera del metro, vas pasando afuera del metro y dicen, oye, amigo. Y mi papá agarra y se le quedó viendo así como de, ¿amigo? Y la chava como que se ve como, ay, cabrón. Y después, caminando, ahorita me hizo sentido. Mi papá me dijo, es que a mí me caga que me digan amigo. O sea, es la falta de respeto que yo creo que antes los papás... En su mayor expresión. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando marco algún lugar o algo así, no sé si sea por... Tú sabes el respeto que le tengo a mis papás y todo, ¿no? Entonces, si me dicen amigo, ya empezamos mal, güey. O sea, porque a mí, bueno, por lo menos en mi casa, dije, no. O sea, tú a tus mayores los respetas. Claro. Les hablas de tercera. Por ejemplo, tengo amigos... Digo a ti porque pues ya te conozco y tú me dijiste, háblame de tú. Pero tengo amigos que son de la edad de mis papás, o sea, como tú, y les sigo hablando de tercera. Y somos amigos de años, ¿eh? O sea, les digo, ¿cómo está? O sea, es algo que para mí es respeto, ¿no? Por ejemplo, a mí me hablan de usted. Ajá. Y me molesta. Sí. Pero me molesta por otras razones, no porque entiendo que es por educación. Me molesta porque no quiero ser grande. Sí. Pero fíjate, es bien interesante. Pero no me molesta, o sea, si les digo, yo sé que lo haces por educación, pero... Tú te ames, ¿no? Pero tú te ames porque no me hacen... Soy grande, pero no tan grande. Si gustas, le digo, nos hablamos de usted los dos. Y ya no les gusta. Exactamente. Entonces al Mili le dice, no, entonces mejor yo te hablo de tú. Dice. Pero fíjate que yo creo que... Bueno, lo que he encontrado yo en mi generación es que le dan muy... O bueno, yo lo que he visto le dan muy poco peso a esa parte. Por lo menos para mí es muy importante. Pero viene lo del vale. Sí, exacto. Sí. O sea, ya es una palabra que ni ellos se dan cuenta porque es parte de su léxico. Fíjate. Y todos tenemos. Por eso yo lo que iba a hablar contigo era lo vamos a dejar en el mismo pod y ya si lo corto no. Del lenguaje. O sea, tu slang y mi slang, ¿no? Es muy cagado. Yo me doy cuenta luego así, güey, cuando estoy hablando con un millennial. Sí, claro. ¿Por qué? A ver. Fíjate. Yo te voy a decir por qué, pero... Mira, yo te voy a decir cuando me doy cuenta. Uno, las expresiones. Dímelas. Unas, no todas, algunas. Milénicas. Hermano. ¿O no tanto? No tanto. Carnal. También es nuestra. Sí, es que por ejemplo... Te voy a decir una. Ajá. Mamalona. Ándale. Mamalona era para nosotros, ajá, y tu papá lo preguntarás, era una expresión del norte, era una expresión de los de Monterrey nada más. Y ahorita ya se utiliza aquí. Ahora se utiliza acá, ¿no? Y nosotros decíamos padre. Está padre. Está padre. Está chido. Está chido. El chido era más corrientón. Ajá. Pero sí, o fresón, está súper chido, güey. Está súper chido. O sea, tú y yo sabemos, güey. Sí. O sea. Entonces. Sí. Hoy mamalón, cuando dices a alguien, no, está bien mamalón, dices, es millennial. Sí, güey. Fíjate, mira, digo, para la gente que no lo sepa, yo entreno mucha gente. No,
O sea, entreno mucha gente que es de Ciudad de México, viven en Estados Unidos, pero son de Monterrey, son de Sonora, etc. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Y ahí te va cómo yo puedo detectar que estoy hablando con un millennial, o sea, alguien de mi generación. Tú si te das cuenta, o sea, evidentemente yo tengo muchas cosas, pero también tengo muchas cosas de generación X, muchas, porque a mí me educaron así, o sea... Aparte te gustaba. Sí, no, y me encanta, o sea, porque para mí tiene muchas cosas que ver con respeto, honorabilidad, etcétera. Entonces... Pero aparte me encantó que algún día dijiste, yo creo que nací en esa época. Sí, y mis papás me lo dicen. Un día me preguntaron, oye, ¿qué época te gustaría regresar? Pues a los 80. Las tardeadas, la música, etcétera. Bueno, eso porque me lo ha contado mi papá y mi mamá. El lenguaje, ¿no? te hubieras enamorado. Sí. Y de la música, bueno, muchas cosas. Tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, por ejemplo, algo que a mí no me, o que yo trato de cambiar muy seguido es no utilizar tanto las expresiones de mi generación. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por lo de tu papá todo eso o porque a ti no te gusta? No, porque a mí no me gusta. Por ejemplo, tú sabes que cuando yo te empecé a hablar te hablaba de usted. Sí, claro. Hasta que un día me dijiste, oye, háblame de tú. O sea... Me hace sentir de 80, cabrón. Entonces, incluso, por ejemplo, con mi papá, muchas veces yo he pensado en hablarle de usted. Digo, evidentemente la relación con mis papás, tú lo sabes, pues es muy, muy relajada, ¿no? Sí, normalmente a tu papá en provincia, en mis tiempos, se le hablaba de usted. Pero aquí en la ciudad se le hablaba de tú. Y le decías, oye, papá, esto. No le decías, oiga. Sí. Le decías, oye, papá, esto. Así decías. Sí, y por ejemplo, eso, Ahora, cuando que se hable de tú con tu papá en mis tiempos, no era, oye, güey. No, ¿verdad? Sí, no. Era, oye, pa. Entonces era el tú, lo tuteabas, pero siempre con respeto. Con ese respeto. Sí. Y fíjate, o sea, yo soy una persona, o sea, como que me gusta mucho medir, cómo me expreso con la gente. Porque a mí como a mí no me gusta que me falten al respeto, yo no falto al respeto, evidentemente. Entonces, yo creo que algo que también puede que muchas personas de mi generación tomen como algo mamón, que decíamos algo de tu generación. Pero ahorita estabas diciendo que me quedé pensando, no me gusta que me falte respeto, nada, pero ¿tú crees que el millennial natural es una falta de respeto que el millennial pienses pregunta? Uh-huh. ¿El vale es una falta de respeto para ellos? Yo creo que no, para ellos es un slang. Exactamente, y yo creo que se ha convertido más en ese tema. Y para mí es una falta de respeto. Exactamente, o sea, y es como lo que te digo del amigo. O sea, yo no soy tu amigo, no te conozco, o sea, pero es algo que en mi generación yo se lo pongo malamente y eso te voy a decir por qué. Y viene con lo que decía en el podcast pasado. Algo que sucede mucho, ya cuando ya tienes experiencia con la atención a cliente y demás, es que muchas veces tú puedes enviar un mensaje, pero la forma en cómo lo dices tiene mucho valor. Por ejemplo, yo evidentemente soy un entrenador, un coach. Como eres una figura de autoridad, a mí me enseñaron que esa figura de autoridad se trata con respeto. ¿Me explico? Entonces, el 99% de las personas que me hablan, a mí me hablan de, oiga, coach. Así como de... Ah, qué bien. Ok, entonces... Siendo que eres jovencito. Exactamente. O sea, pero denotar esa educación que tienes vale muchísimo. Eso yo se los digo porque si en algún momento su trabajo... un aumento, etcétera. Si tú denotas tu educación, con esos pequeños detalles, tú, o sea, o por lo menos a mí me pasó, yo me puedo dar cuenta del tipo de educación que tiene la persona. Es que yo lo he hablado toda la vida, es la formación integral. Exactamente. La formación integral ¿qué es una formación integral? Yo siempre aquí lo platico, inclusive gente no lo entiende. O sea, cuando estoy en el fútbol, en el gimnasio y todo, formación integral. La gente te dice, sí, es disciplina. No es disciplina. ¿Qué es una formación integral para mí? Bueno, es un todo de disciplina, de cultura, todo eso. Entonces, cuando tú te formas integralmente, la misma palabra lo dice, formarte integral quiere decir de todo. Uh-huh. O sea, de cultura, educación, disciplina. Gente siempre particiona y dice, es que eso es, sí hay que tener disciplina. No, es formación integral. O sea, porque la formación integral es lo que tú estás diciendo. Es todo un contexto de cosas como reflejo para el aumento, para mi forma de llevar las cosas, para mi forma de intercomunicarme con otra persona, etcétera. Uh-huh.
Entonces, lo que tú estás diciendo no está fácil porque vuelvo a lo mismo y hablamos de la palabra vale. O sea, si tú como millennial, esa palabra para ti es natural, no la vas a cambiar. Y según tú estás llevando lo correcto, estás haciendo lo correcto diciendo, oye, sí vale. Y te dice, pues, ¿qué le dije de mal? No fui grosero, no. Esas son las cosas de los millennials con los generación X que de repente vemos y decimos, pues es que para mí vale no es una palabra, un slang correcto para llevar, o sea, y es muy sencillo de explicar a lo que tú acabas de explicar ahorita, pero, o sea, explicar, o sea, como 70. Y fíjate, a mí me pasa no muy seguido, pero me deja terminar porque no terminé, no es fácil de explicar. Pero yo sí lo podía explicar diciendo, tú llegarías con tu jefe a pedirle un aumento y le dirías, licenciado, me gustaría, en vez de ganar 4,000, ganar 5,000, ¿vale? Nunca, ¿verdad? No, entonces jamás. Ya, ahí es donde notas, ya en ese ejemplo dices, bueno, la palabra pues ya no está tan chida. Exactamente. Fíjate que algo que un error que yo tengo como persona es que muchas veces estoy tan acelerado en mis cosas. Algo que tiene mucho mi papá son las formas. Y eso es en tu generación, ¿eh? Yo creo que es eso. Sí. Esa es la palabra correcta. Las formas. Por ejemplo. No es la palabra, a veces son las formas. Es por eso que, a veces a mí me gustaría hablarle a mi papá de tú o a mis papás de tú, porque para mí es una figura de autoridad la más importante en mi vida. Para mí sería hablarles con mucho respeto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo veo en las películas de los 80 y me encanta. Digo, evidentemente, a mí me gustaría hablarles de esa manera, pero sé que también ellos como que dirían, tú nunca me hablas así, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que eso es algo que yo creo que tu generación tiene mucho. Las formas. O sea, tú no llegas con tu papá y le dices, ¿qué pedo, güey? No, jamás. O sea, ¡pum! Sí, madrazo ahí, calles, hijo de la... Sí. Entonces, por ejemplo, yo algo que me doy cuenta es que mi papá fue muy marcado conmigo. O sea, estás en la mesa, no coma con la boca abierta, cabrón. O sea... Esos eran los principios y valores que Exacto, o sea, no subas el codo, usted siempre educado, siempre lugar donde llegas, lugar donde que saludas, a todos los tienes que hablar con respeto. General, ¿eh? Sí, claro, o sea, y es algo que en mi generación ya no pasa. Y lo platicamos el otro día, que es también por los celulares y todo esto. Ajá. Que ya es muy difícil educar a un jovencito así. Entonces, sí. y te denotan de anticuado. Sí, no. Hueva y todo. Y fíjate que... O sea, yo ahorita que he trabajado, pues lo que platicamos, ¿no? Que he trabajado en gimnasios, en empresas y todo. Donde encuentras recepcionistas, donde toda la plática es, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, vale, güey. O sea, dice, ¿en qué momento en mis tiempos una recepcionista, una secretaria, o sea, que es la primera imagen de la empresa, te va a hablar así? Inclusive cuando vas con señoras grandes en empresas de otro tipo, bancos o no sé, te tratan como en nuestros tiempos. Así es. Joven, ¿cómo está? ¿Cómo está? Caballero. ¿Qué necesita o no sé? Sí. Eso debería ser seguir, sí, pero ya no. Y fíjate, bueno, yo soy de las personas... tan mamalón. Sí. Fíjate, mira, yo realmente... No sé, digo, yo creo que en mi generación se le dice ya es un señor. Yo siempre procuro, y las veces que lo hago me regaño a mí mismo. No me gusta, o sea, porque siento que para mí es una falta de respeto a la otra persona. O sea, como faltarle el respeto a su honor. O sea, porque todas las personas para mí tienen un respeto que es simplemente por la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando, no sé, vas a un restaurante y demás, nunca, les digo, oye, hermano, o sea, procuro no hacerlo, y si lo hago me regaño a mí mismo, simplemente hablar de una manera normal. Y eso es algo que precisamente hace unos días dije, no, eso no puede ser. Porque a mí me gusta mucho el trato con el respeto y con las formas, ¿no? Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Ajá. A ver, ¿qué opinas? A ver, ¿qué opino? Perdón. Yo te había platicado, o sea, el sediento no vino.
te digo que aquí parezco el millennial yo y tú eres de la generación X. ¿Qué hubiera pasado? Fíjate bien, ¿eh? Espérate, pero no me hagas... bueno. Pero acuérdate lo que me vas a decir. Quédatelo en la mente. ¿O quieres decírmelo para que no se te olvide? No, ahí te va, rápido. ¿Qué hubiera pasado si tú me hubieras hecho a mí eso hace 30 años? Bueno, depende, porque si hubiera sido de tu edad y estuvimos dentro, no hubiera pasado nada. Pero ¿qué hubiera pasado hace 40, en los 80? Si tú me hubieras dicho eso a mí, tú siendo una persona mayor que yo, y yo me hubiera reído. Hubiera sido una falta de respeto mía. Depende, quién te lo dice. Pero mía. Si es tu papá, o es tu tío, o es tu alguien que te llevas bien, pues sí, no. Pero si tú hubieras sido una persona mayor y yo me hubiera reído, yo hubiera tenido la culpa por faltarte al respeto. Pero bueno, es que sí, es relativo, porque yo lo provoqué. Ajá. Para que tú te ríes, o sea, yo estoy diciendo un chistín, o sea, es una ironía y es una estupidez, entonces te hago reír. Sería una estupidez que yo, aunque fuera de mi edad, si yo te estuviera hablando algo serio y tú te rieras, sería una falta de respeto. Exactamente. Terrible. O sea, pero y por ejemplo, si hubiera sido el papá de un amigo y yo me hubiera... Claro. Una mega falta de respeto, sí, ¿no? Claro. Pero te digo, si el papá lo hace con ese sentido de que te rías y que caigas bien, pues no pasaría. Bueno, Ahí te va. Yo no es que admire enormemente, pero sí sigo a Roberto Martínez. Sí. Le mando un saludo, no nos conoce, ni sabe quién chingados somos, pero le mandamos un saludo porque lo admiramos. Sí. Sin embargo, yo te dije a ti desde el inicio, quizá por mi generación, que su contenido es espectacular, su modo de ser, todo, pero algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero eso no quiere decir que esté mal hecho, porque yo tengo una visión de una generación diferente de lo que estamos hablando, es que habla de güey y todo eso. Entonces yo de repente digo, estás hablando con... Y cuando habló con Fox, no utilizó ese lenguaje. Así es. Bueno, entonces yo dije, ese lenguaje a mí no me gusta para que te dirijas hacia tu gente, ¿no? Así es. Ok. Sin embargo, creo que el éxito de él es porque habla con el lenguaje de su generación. Entonces, en este caso... Cabe de notar el güey al final. El güey, si me entiendes. O sea, sí. Está hablando de su generación, estamos hablando en los 2022. Entonces, es una disyuntiva que yo tengo conmigo mismo. Digo, ok, a mí no me gusta que la gente hable de güey en un topic importante, bueno... Y además son güey, no mames, güey, sí, cabrón, güey, sí, no mames. O sea, todo entonces, a mí no me gusta. Pero no creo que esté tan mal porque dices, pues es porque tú decías que cómo funcionan las redes. Las redes funcionan así hoy. Y entonces su modo de llegarle a la gente es, pues en el lenguaje de hoy, de ustedes, que es, no sé qué edad tiene Roberto, pero dando unos 20 y tantos. Pues de qué otra manera va a hablar, ¿no? Sino claro. De esa. Entonces eso sí me genera una disyuntiva a mí muy chistosa. No sé cómo la ves tú, porque eres millennial, pero también tienes este rollo de educación y todo. Sí. Que él se maneja así, le funciona espectacular, lo sigue muchísima gente y a mí todo su contenido y todo lo que es me encanta, pero ese detalle no. Fíjate que, bueno, mira, yo sinceramente siento que en muchas cosas sí puedo encajar con mi generación y en muchas cosas no. Por ejemplo, no te lo dije, hace unos días también me propuse ya no decir groserías, o sea, ya no decir tantas groserías, o decir lo mínimo. Y tú decir, ¿por qué? Yo creo que el lenguaje es tan bello que puedes decir la misma cosa con un sinónimo y una palabra que, o sea, yo soy un ferviente creyente de que el lenguaje, o sea, el español castellano es muy bello. Claro. Entonces, mira, y también esto también tiene que ver mucho con una vez lo que dijo mi papá, o sea, las groserías no, o sea, yo ya precisamente trato de ya no utilizarlas. Porque siento que muchas veces pueden ser la gente puede malentenderlas, ¿no? Ahora, ¿qué opino de lo de Roberto Martínez? Evidentemente, la mayoría de la gente que lo ve es gente, vamos a ponerle entre los 18, 17 años a los 40, vamos a ponerle, ¿no?
Yo, si te soy sincero, o no sé la gente, o tal vez la gente no le ha puesto la atención. Que nos diga. Cuando tú conoces a una persona o sea, el primer contacto, o sea, la primera impresión, si esa persona dice muchas groserías, a mí por lo menos te incomoda. O sea, se me hace corriente. O sea, pues, oye, apenas te conozco y ¿qué pedo, güey? No manches, ¿cómo estás? O sea, para mí es algo disgusting, así como de, sí. Ok, ¿no? Tal vez sea algo erróneo de mi parte, ¿no? Juzgar antes de conocer a la persona completamente. Pero yo sí creo que tal vez ese respeto, como te digo, yo lo veo así. Tal vez deberíamos de preguntarle a una persona de misma situación. Al propio Roberto, que algún día, que nunca nos va a ver en su vida ni nos va a pelar, pero ahí háganle un hashtag, Roberto, a ver qué opinas de lo que decimos. Sí. Al propio Roberto será bueno preguntárselo, ¿no? O sea, su modo de ser, él es así. O tal vez lo ve como tú lo acabas de decir, o sea, tal vez por la generación dices, no, pues yo no le veo nada malo. Exactamente. Yo me acuerdo, fíjate, te voy a contar algo aquí rapidísimo antes de que pasemos al otro tema, o al mismo tema. Yo me acuerdo que en la tienda de suplementos donde trabajé, me acuerdo que poco tiempo después llegó un chico que se veía que ya había trabajado en tiendas departamentales antes y demás. Y me acuerdo muy bien de cuando llegó, me dijo, yo me acuerdo que estaba atendiendo a un cliente y yo le dije hermano. Evidentemente también a mí, o sea, eso lo utilizaba mucho como para acercarme a la persona. Yo uso mucho en flaco, nene, ajá. Tú lo sabes. Y él me dijo, oye, es que en las tiendas departamentales se les dice caballero. Entonces yo cuando me dijo eso dije, ay cabrón, o sea, tal vez yo les he estado faltando el respeto. Si siquiera yo saberlo, ¿no? Porque tal vez eso para mí era algo normal. Evidentemente tú cuando ya más o menos le hablas a alguien, o sea, no de primer contacto, dices, oye, buenas tardes, ¿cómo está? O sea, en tercera persona, ¿en qué le puedo ayudar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando eso me lo dijo, digo, fue hace 5 años, yo tenía 20, y a mí se me quedó muy, muy grabado, ¿eh? O sea, y era una persona que tenía 5 o 6 años más que yo, o sea, no era mucho más grande que yo, y sí se me quedó muy, muy grabado. Y ya desde ese entonces ya procuro no Ahora, también todo tiene que ver mucho con la generación de cristal que hemos hablado. Uh-huh. Esa es una realidad. Sí. Porque también la denotación de las cosas van transgiversándose y cambiando. Uh-huh. Porque la generación se hace más de cristal. Sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, dices, flaco, yo soy porque trabajé muchos jóvenes en el deporte, le decían, oye nene, y ellos me decían a mí, nene, porque les gustaba. Sí, era algo de ida y vuelta, ¿no? Entonces llega un momento en que, oye flaco, oye nene, uh-huh. Oye chaparrito. De hecho, yo te digo a ti flaco. Sí, uh-huh. Pero a lo que voy es que hoy en día ya puede tomarse como, oye nene, oye flaco, me está discriminando, me está tirando el can. ¿Por qué me dice flaco y no por mi nombre? O sea, hay muchas cosas que antes tú las decías, oye nene, oye tigre. Sin ese afán, oye, ¿no? Sin ese afán lo decías y lo sigo diciendo de repente porque a mí se me sale y decía, oye, ¿qué pasó mi flaco? ¿Qué pasó mi chaparro? En el fútbol se da mucho entre hombres. Uh-huh. A mí me decían tigre. Recuerdo un doctor nos decía, ¿qué pasó mi tigre? O sea, sí, era güey, tigre, nene, flaco. O sea, la misma jerga de la profesión. Era la misma. Uh-huh. No, llegaba en la misma palabra. Uh-huh. O sea, era una connotación de, oye, Jan Mureta, pues no, Mureta, pues no. O sea, era, ¿qué pasó, flaco? Entonces era lo que tú acabas de decir, era como el acercamiento. Ajá, de amistad. Exactamente. Hoy de repente ya se está rompiendo eso y entonces ya te cuidas mucho en decir ciertas cosas porque dices, no voy a pensar, voy todo desde cristal y no voy a pensar que le estoy faltando respeto o tirándole el can o X, todo lo que acabas de platicar. Entonces yo creo que también viene con un poco de la generación, viene con un poco de ese lenguaje, y sin embargo somos muy chistosos porque yo te digo, oye flaco, oye nene, y pues que me estás tirando el rollo y todo, pero a la vez en las redes somos muy dados a, oye hijo tu puta madre, que la chingada, entonces todo, dices en las redes soy lo que sea, antes que no se podía, antes te censuraban, antes era todo cortado, antes cuidabas mucho ese lenguaje y todo, y hoy que ya no lo cuidas,
te afecta más de cristal, te haces más de cristal en una connotación de una palabra, ¿no? Entonces es muy chistoso porque dices, a ver, aceptas todo en las redes, pero si alguien te dice, oye, flaco, Sí, ya me sabes que... Sí. Fíjate que Uh-huh. me estás tirando el rollo. Sí. Dices, Y fíjate que yo creo que también ahí es o sea, bueno, por lo menos yo lo veo así. O sea, una figura de autoridad que te diga, ¡se mamón, cabrón! O sea, es como, tú bien lo sabes, en el tema de la, de ¿cómo se llama? De la, ¿cómo se le dice, güey? Ahorita lo editas, a la comunidad. A la comunidad LGBT, sí. No sé qué más sigue. Entonces hay que ser 3Z, no. Ajá, o sea, yo he hablado mucho, o sea, y les he preguntado, oye, o sea, ¿por qué utilizas esa palabra? Si yo tal vez lo pensaría que ustedes lo toman como ofensa. Me dice, no. O sea, con nosotros es cómo lo digas. O sea, porque si ya lo dices en un tono ya de ofensa, ya, o sea, porque a mí me sorprende que incluso entre ellos se dicen cosas. Puta, sí. Y ellos me han dicho, no, o sea, es que cómo lo digas hacia nosotros y con qué tono nos los estés diciendo, ¿no? Entonces yo creo que también ahí viene mucho el criterio. Decir, oye, o sea, es una persona que no te lo está diciendo en mala onda. Pero vuelve a lo mismo. Ajá, sí. Antes era así. Sí. Digo, antes la generación de nosotros estaba mucho más cerrada a todos esos temas. Pero, sin embargo, somos más empáticos en las palabras. Y es lo mismo que estoy diciendo ahorita. Uh-huh. Y hablo nomás de la comunidad LGBT. Hablo de todos. A la gente de color, a uh-huh. feministas, todos. O sea, aceptamos de todo, pero yo te digo, feminista, te espanta. Como tú dices, un LGBT con otros, o sea, una gente gay con otra gente gay, te dicen, no, es que... Y de repente se sienten. En el heterosexual dices, como amigo le dices, eres bien mujeriego. Y igual, depende cómo lo digas, es como lo sientes, si lo estás ofendiendo, y dices, ni que tú tampoco fueras un pan de Dios, ¿no? Entonces, si a veces lo dices de cotorreo y se ofende, y a veces no. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el cuidado del lenguaje, sí, efectivamente, en mi generación es muy cagado, porque era mucho más cuidado. Uh-huh. No, era más cerrado, pero sí, menos cuidado. Exactamente. Hoy es más abierto, pero menos cuidado. Exacto. O sea, ya la gente toma todo mal. Sí. Y fíjate, ya a alguien que le dices flaco, le encanta, se saca de onda, le encabrona. Y fíjate, ya no sabes. Sí, no. Y mira, yo me da una anécdota rápido y me acuerdo de ella así súper claro. Digo, tal vez mi papá ya no se acuerde, ¿no? Me acuerdo que un día yo tenía como 14, 15 años. Ves las como congeladas que venden, que traen rompope, ¿no? Sí. Entonces mi papá está en contra del alcohol en todos los sentidos. Yo nunca he tomado en mi vida, nunca. Entonces nunca. Entonces nunca digas nunca. No me agrada. Bueno, el chiste es que esa vez fui a jugar, etcétera. Entonces yo llego a la casa ya tarde y yo me había comido una de esas. Y evidentemente mi papá tiene un olfato muy distinguido, pero muy refinado. Y aparte es papá. Ajá, entonces yo voy llegando. Y yo me había tomado una congelada con rompope. Ajá. Y pues evidentemente no iba borracho ni nada. O sea. Entonces yo llego. Y fíjate. Y esto es una enseñanza de vida, tal vez les sirva a muchos. Tal vez si no tuvieron la fortuna de tener un papá como yo, eso les puede ayudar. Entonces yo llego. Yo voy entrando a la casa y mi papá agarra y está en su cuarto. Entonces él sale y así estaba de buenas y de repente ¡pum! Cambió su forma de ser. Y pues yo ya lo conozco. Se agarra y ya total que yo empiezo a tomar agua, no sé qué pasa. Y de repente agarra y me dice, oye, ven al cuarto, cabrón. Ven acá, cabrón. Me dice, a ver, aquí camina en línea recta. O sea, camina en línea recta, pone un pie y luego pone el otro enfrente y demás. ¿Sabes cuál fue mi contestación? Fue, ¿no confías en mí? Y me pasé a poner bien loco y me dijo, te cállese, cabrón. Usted hace aquí lo que yo digo. Me callé e hice lo que él me dijo. Entonces ya agarré y pues evidentemente no iba tomando ni nada. Pasó eso y él estaba contento como siempre. Ahí entendí o sea, que las cosas
algo que me gusta mucho de tu generación es que las cosas son claras. Claro. O sea, no hay de, no, ¿cómo crees? Y confío en ti, no te calles, cabrón. O sea, aquí la figura de autoridad soy yo y tú haces lo que yo digo. Papá, mientras tú vivas, a nosotros nos decían y te lo decían sí. Cuando tú vivas en tu casa, y pagues tu renta y todo, entonces haces lo que quieras. Y fíjate, y yo incluso lo he pensado desde el día de mañana que, digo, evidentemente pude haberme salido de mi casa a una edad de... Pero algo que a mí me gusta mucho es, o sea, porque yo aprendo. Y tú lo sabes y también contigo aprendo y me gusta mucho convivir contigo y con mis papás porque aprendo. O sea, porque eso para mí es el deber, es algo que no sé si lo hemos platicado y tal vez no hemos platicado, el deber ser. El deber ser. O sea, el deber ser es ser honrado, ser disciplinado, o sea, es deber ser, es ser un ser íntegro en toda su extensión, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, te lo cuento, digo, no se lo he contado a mucha gente y eso me lo guardo mucho para mí, pero pues bueno, la gente ya lo sabe. Yo me quedé con la idea de, o sea, no hagas desmadre, güey. O sea, las cosas son como son. ¿Son o no son? Son o no son. O sea, venías pedo o no. Ya, güey. Si sí venías, te iban a poner una madriza. Si no, no tienes nada que temer, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando le dije, no, es que no confías en mí, usted cállese, cabrón. O sea, usted qué sé lo que yo digo. O sea, porque, y mi papá me lo ha dicho, y tal vez te lo decían tus papás, era de, yo siempre voy a ver por tu bien. Claro. O sea, yo siempre voy a ver, o sea, yo nunca te voy a intentar hacer mal. Es como un mejor amigo. O sea, yo nunca te voy a hacer mal. Y es por eso que cuando la gente no sabe, hay una frase que yo quiero decir, ya que me enfoquen aquí ahorita, que dice, un buen amigo no es el que te seca las lágrimas, sino el que te evita derramarlas. Así es. Y a veces nos enoja, que es que tú me ayudaste y todo. No, te dije desde antes y te enojaste y lloraste, eso, pero esto. Ay, Millennial.